Voy a empezar por el principio. Como toda buena historia mal contada, era un domingo por la tarde y yo estaba con un short vaquero deshilachado y una camiseta blanca sin mangas que no sujetaba nada, absolutamente nada. Esa blusita vieja pedía a gritos la jubilación desde hacía tiempo, pero yo insistía en usarla cuando quería llamar la atención. No de todo el mundo, claro. Solo de quien sabía que no debía. Acababa de llegar a la casa de mi madre en el corazón de Sevilla después de pasar una semana en la casa de mi abuela en Granada. Mi abuela, doña Carmen, siempre decía que el mundo estaba perdido y que los hombres no servían. Poco sabía ella que el mundo de su nieta estaba a punto de perderse justo aquí en casa. Mi padrastro, el señor Ricardo, estaba en el patio lavando. Su moto no era una Harley ni una supermáquina, sino una Montesacota 348 Antigüe, negra, ruidosa, que le daba un aire de protagonista de película de acción. Ese tipo de mirada de quien ya ha visto mucho y ahora me estaba viendo a mí, la hija de su esposa crecida, estirando las piernas en el muro como quien no quiere la cosa. Has vuelto más descarada de lo que te fuiste, dijo sin siquiera mirarme. Pero vi la comisura de su boca levantarse. ¿Y tú sigues creyéndotelo? Respondí con la cara de mayor descaro que sé poner. La misma que siempre uso cuando estoy nerviosa y quiero disimular. Él rió suavemente, continuó lavando la moto y yo me quedé allí fingiendo mirar el móvil, pero con los ojos clavados en el agua que escurría por su camiseta empapada. Parecía una escena de anuncio de desodorante. Solo faltaba la banda sonora, sensual de fondo. La verdad es que él siempre había sido atractivo. Ese tipo de hombre que no necesitaba esforzarse tenía una presencia imponente. Y yo, que siempre fui demasiado curiosa. Llevaba meses preguntándome si él sabía el poder que tenía cuando pasaba junto a mí solo con una toalla alrededor de la cintura. Y lo peor es que, sí lo sabía. Mi madre Isabel confiaba en él como quien confía en el correo y confiaba en mí como quien confía en la hija que aprobó la selectividad con nota y nunca dio problemas. Solo que ella no sabía que el mayor problema llegaría cuando menos lo esperara. Por la noche, mi madre se fue a dormir temprano. Le dolía la cabeza. Tomó una infusión de manzanilla y desapareció en su habitación. Y yo fui a la cocina, solo, con mis bragas de encaje negro y una camiseta de los héroes del silencio, porque sí, siempre dormí así. Y no era a propósito. Al menos no al principio. Cuando abrí la nevera para sacar una botella de agua fresca, escuché el ruido de la puerta principal. Era él. No deberías andar así por la casa, muchacha, dijo su voz grave, haciendo que un escalofrío recorriera mi espalda. Tú no deberías llamarme muchacha con esa voz, respondí. Mi voz más audaz de lo que me sentía. Hice una pausa. Él se quedó quieto, apoyado en el marco de la puerta, mirándome como si estuviera eligiendo entre cometer un pecado o convertirse en un santo en ese instante. Yo, con el vaso en la mano, el cabello revuelto y la cara de quien se moría de sueño, solo pude preguntar, ¿vas a quedarte mirándome o también quieres agua? Él caminó hacia mí despacio, como quien mide cada paso para no cometer una tontería. Estoy intentando no hacer ninguna tontería, ¿sabes? Intenta menos, le susurré. Él tomó el vaso de mi mano. El agua estaba fría, pero su toque fue cálido, intenso, y juro que el tiempo se detuvo por unos 3 segundos allí. Mis ojos fueron directamente a su cuello, a sus brazos musculosos marcados por el sol y luego a su boca. Era joven, sí, pero no era tonta. Has crecido demasiado rápido. Murmuró como si fuera una excusa, como si fuera mi culpa tener casi 20 años y un cuerpo de mujer que sabe lo que quiere. Tú eres quien tardó en darse cuenta, respondí. Él respiró hondo, miró hacia la escalera, me miró a mí. Se pasó la mano por el pelo y sonrió de lado. Esa sonrisa que ponía cuando sabía que iba a hacer algo incorrecto, pero aún así lo hacía. Vete a dormir antes de que olvide quién soy. Tú sabes muy bien quién eres, le dije dando un paso más cerca. El problema es que estás fingiendo que no quieres ser otra cosa. Subí las escaleras lentamente, provocando. Quizás fue instinto porque cada célula de mi cuerpo quería que él mirara. Y él miró. Miró como quien devora, y yo dormí. Con esa mirada pegada a mí toda la noche, o mejor dicho, intenté dormir. Al día siguiente, la tensión seguía allí.
En el desayuno, él apenas tocó el pan. Solo el vaso de zumo. Y yo solo sabía reír por dentro porque ahora el juego había comenzado. Él creía que iba a resistir, pero yo conocía la forma en que pasaba por detrás de mí solo para ver el contorno de mi cuerpo bajo el pijama. Conocía su silencio cuando mi madre elogiaba mi postura. Sin saber que su marido estaba casi arrodillándose por dentro. Esa semana, mi madre viajó para cuidar de mi tía Dolores en Málaga. 3 días fuera, 3 noches sola en casa con él. Y fue ahí cuando todo se descontroló. Pero eso lo cuento después. Mi madre se fue un miércoles por la mañana con su bolso de mimbre listo. El rostro cansado y un beso rápido en mi frente. Dijo que volvía el sábado por la noche. Me dejó con una lista de cosas para cuidar la casa y con la confianza de quien creía que yo era una persona recatada. Pobre, poco sabía. Tan pronto como su Cetibisa giró la esquina, el ambiente de la casa cambió. El aire parecía más denso, más cálido, más cargado de intenciones no dichas. Y él se quedó allí en la terraza, mirándome como quien sabe que está a punto de cruzar una línea. ¿Qué vas a hacer hoy?, preguntó, apoyado en el marco de la puerta, con sus brazos cruzados, marcando el contorno de sus músculos bajo su polo ajustado. Su mirada oscura y penetrante se fijaba en mis piernas descubiertas, y sentí un cosquilleo. Voy a darme un baño y luego veré a dónde me lleva este día. Respondí con una sonrisa pequeña y enigmática. Él mordió la comisura de su labio inferior y yo subí al baño. Ahora mira, podría haber cerrado la puerta con llave, pero no lo hice. Fue sin querer, no fue a propósito. Porque la parte más peligrosa de mí estaba cansada de ser ignorada. Dejé la puerta solo entornada. Abrí la ducha. El agua caliente escurría por mi piel. Mis pensamientos se mezclaban con el vapor. Y entonces, lo inevitable. La puerta crujió suavemente y supe que era él. La cisterna del inodoro sigue perdiendo agua. Dijo como si esa fuera la mejor excusa del planeta para estar allí. Su voz, grave, apenas audible por el sonido del agua, resonó en el pequeño espacio. Ajá, respondí, mi voz llena de ironía. ¿Y has venido a arreglarla en calzoncillos, Ricardo? Él rió, una risa baja, ronca, su sonido reverberando en el baño húmedo. No me di la vuelta, seguí de cara a la ducha, sintiendo el vapor en mi piel y sus ojos en mi espalda. Sabía que me estaba mirando y aquello me daba un poder extraño, cálido, eléctrico. Si te pidiera que salieras, ¿saldrías?, preguntó, su voz más cerca ahora. Casi un susurro. Depende de cómo me lo pidas, dije con mi corazón latiendo a 1000 por hora. Me quedé en silencio, el silencio más ensordecedor de mi vida, hasta que sentí su presencia justo detrás de mí, casi tocándome, casi respirando al unísono. Te esperé para que crecieras, dijo. Como si eso justificara todo, su aliento, cálido en mi cuello. Y ahora, inquirí, apenas moviendo los labios. Ahora no voy a esperar nada más, respondió. Fue así, sin un beso inicial, sin palabras bonitas. Solo el tacto. Sus manos se deslizaron por mis hombros, luego por mis brazos, como quien reconoce un lugar que visitó 1000 veces, pero nunca tuvo la valentía de quedarse y yo lo dejé. La tensión que habíamos estado alimentando durante meses explotó en un momento tan intenso que ni el ruido de la ducha logró ocultar el sonido de nuestra respiración agitada. Me giré lentamente. Y nuestros cuerpos se pegaron. Piel cálida, deseo palpitando y esa mirada suya que parecía querer devorarme entera. Tu madre está lejos, susurró, sus labios rozando los míos. Esto está mal, por eso es tan bueno, respondí. Cerrando los ojos por un instante, pasó sus dedos por mi rostro, luego bajó por mi cuello, mi hombro, mi espalda, y fue ahí cuando la cosa se convirtió en una película prohibida. Pero con una banda sonora de suspiros reales. Terminamos la ducha en silencio. Pero aquel silencio hablaba más que cualquier conversación. Cuando salí del baño, él estaba en la cocina con unos bermudas y una camiseta, fingiendo que todo estaba normal, pero su mano temblaba al servir el café, y yo fui a la sala con el pelo mojado. El short corto de mezclilla, que apenas cubría mis muslos, y unas sandalias bajas de cuero que dejaban ver mis pies con las uñas pintadas de un rojo vibrante y unas ganas absurdas de repetir todo de nuevo. Por la noche puso una película en la televisión, un suspense cualquiera, solo para fingir distracción.
pero nadie prestaba atención a la pantalla. El sofá se convirtió en un campo de batalla. Yo en un extremo, él en el otro, y la tensión bailando entre nosotros hasta que mi pierna rozó la suya. Suave, casi imperceptible, pero fue suficiente. Me tiró hacia él con fuerza, sin aviso. Me sentó en su regazo y me miró como si no hubiera vuelta atrás. «Esto va a cambiarlo todo», dijo, su voz ronca. «Ya ha cambiado», le respondí, mi corazón martilleando. Y nos besamos con prisa, con rabia, con ganas acumuladas. Sus labios sabían exactamente lo que hacían, y sus manos, bueno, sus manos parecían haber estudiado cada curva mía. Aquella noche fue una mezcla de descubrimiento, entrega y locura. Con cada uno de sus toques, sentía como si estuviera cruzando una frontera entre lo correcto y lo incorrecto. Y me importaba un bledo lo correcto. Dormimos juntos en mi cama, con la puerta de la habitación cerrada con llave, un secreto compartido que vibraba en el aire. Cuando me desperté por la mañana, él seguía allí, mirándome como si el pecado de la noche anterior se hubiera convertido en una adicción. «Todavía estamos a tiempo de parar», dijo con voz ronca, acariciando mi mejilla. «Entonces para», le susurré, desafiándole. Él me besó de nuevo, no paró, y yo tampoco quise. A la mañana siguiente me desperté antes que él. Algo raro, porque yo siempre fui de las que duermen hasta que el alma descansa. Pero esa noche había dejado mi cuerpo en estado de alerta. Todavía podía sentir su olor en mi almohada. Una mezcla de desodorante amaderado con la culpa que elegí ignorar. Me quedé tumbada, mirando al techo y pensando si todo aquello era realmente cierto. Me había acostado con el hombre al que mi madre llamaba su compañero de vida. Y peor aún, me había gustado muchísimo. Cada segundo, cada caricia, cada susurro suyo en mi oído. Cuando se despertó, todavía tumbado a mi lado, soltó un «buenos días», problema. «Buenos días», consecuencia, le respondí, y reímos. Una risa baja, cómplice. De quién sabe qué, no debería estar allí, pero no quiere irse. Él me atrajo por la cintura de nuevo, y la mañana se convirtió en una ardiente repetición de la madrugada, solo que esta vez con la luz del sol colándose por la ventana y menos miedo. O quizás más valor. Me di cuenta de lo natural que se sentía estar en sus brazos, mi pierna entrelazada con la suya, el peso de su brazo sobre mi cintura. Una intimidad que parecía haber existido siempre, pero la realidad no tardó en llamar a la puerta. Literalmente, a las 10 de la mañana, escuchamos un ruido en el portón de hierro forjado que daba al jardín. «¿Es tu madre?», susurró él, levantándose de un salto y poniéndose la mano en la frente. No dijo que volvía el sábado. Corrimos a la ventana del salón, asomándonos con cautela. Era la vecina Cotilla, doña Puri, con el pelo como algodón de azúcar teñido de violeta y la irritante costumbre de aparecer sin avisar. Siempre con una rebeca de punto de algún color chillón y unas zapatillas de andar por casa desgastadas. Sus ojos, a pesar de las gafas, parecían escanear cada rincón. «Ve a abrir», me dijo él, ya poniéndose su pantalón de pijama como si estuviera apagando un incendio. «¿Y si sospecha?», pregunté, mi voz apenas un hilo. «Ella desconfía hasta del cartero», me aseguró. «Relájate». Abrí el portón con la mayor cara de aburrimiento del mundo. «Hola, doña Puri. ¿Todo bien? ¿Tu madre se fue de viaje?». «No», preguntó de inmediato, sus ojos de escáner fusilándome. Llevaba unos rulos en el pelo y un delantal con manchas de tomate. Su mirada curiosa se posó en mi pelo despeinado, en mis ojos aún somnolientos y en la camiseta de tirantes, que apenas cubría mis hombros. «Sí, fue. Estoy cuidando la casa», respondí con la voz más monótona posible. «¿Y Ricardo? ¿Está por ahí, Ricardo?», preguntó ella, llamando a mi padrastro por su nombre como si fuera dueña de su carnet de identidad. Respiré hondo. Pausa rapidita. Si la historia te está gustando, danos una mano con un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿te está gustando de verdad? ¿Y desde dónde estás viendo? «Está en la ducha», mentí, sonriendo falsamente, claro, pero funcionalmente. Ella se quedó unos segundos mirándome como si fuera capaz de olfatear el olor a cama deshecha. Mi corazón martillaba en mi pecho. Después de algunas charlas aleatorias sobre el precio del aceite de oliva y la vida de los demás vecinos, se fue, pero ese momento me dio un empujón.
Necesitábamos ser más cuidadosos o más descarados porque ese término medio era demasiado peligroso. Esa tarde, él se acercó a mí en la cocina. El sol entraba por la ventana, iluminando los azulejos andaluces y la tensión entre nosotros. Necesitamos hablar, dijo con una voz más seria de lo habitual. Ah, y ahora viene el drama, bromeé, intentando aligerar el ambiente mientras mis dedos rozaban la taza de café que estaba bebiendo. No es drama. Es serio, me corrigió. Esto no puede ser solo fuego. ¿Y quién dijo que lo era? Le desafié, mi mirada fija en la suya. Él se detuvo. Me miró de esa manera que me desarmaba por completo. ¿Sabes esa mirada que dice más que cualquier frase hecha de película? Pues era esa. Quiero más. Te quiero de verdad. Abrí los ojos de par en par, sorprendida. ¿Quieres terminar con mi madre? No. Respondió. Quiero vivir contigo de la manera correcta. Correcta, amor. Somos la definición de lo incorrecto con DNI y pasaporte. Él se acercó, me tomó de las manos. El calor de su piel, mezclado con esa mirada de hombre decidido, me hizo temblar. Vente conmigo. Me susurró, sus pulgares acariciando el dorso de mis manos. ¿Qué? Pregunté, mi mente girando. Cuando tu madre vuelva, le digo que necesito viajar para resolver unas cosas y entonces te llevo conmigo, solo tú y yo. Un lugar lejos, un nuevo comienzo. Me quedé muda. Por primera vez desde que todo empezó, realmente me quedé sin respuesta. La idea era una locura. Irme con el marido de mi madre. Convertirme en el tema de conversación de todos los grupos de WhatsApp de la familia. Ser el escándalo de la calle. Pero había un detalle. Me encantaba el escándalo, siempre y cuando fuera a mi manera. ¿Y crees que voy a dejarlo todo para convertirme en la fugitiva contigo? Le pregunté. Aunque la idea ya estaba plantándose en mi cabeza como una semilla prohibida. Sé que sientes lo que yo siento y no es solo deseo, es algo real, me dijo, su voz llena de convicción. Me acerqué a él, apoyé mi frente en su pecho, escuchando el latido fuerte de su corazón bajo mi oído. Convéneme, le susurré. Mi voz apenas audible. Me las arreglaré para encontrar un lugar solo para nosotros. Te pondré en una casa, con balcón, una hamaca y café recién hecho. Te daré todo, incluyendo más noches como la de anoche, incluyendo más mañanas como la de hoy, me prometió. Sonreí irónicamente. Entonces, prepara la carretera, conductor, porque si voy será sin frenos. Esa noche dormimos juntos de nuevo, pero ahora con un plan. Un secreto aún más sucio que la cama en la que nos aferrábamos. Y lo peor, me estaba encantando todo aquello. Pero claro, el mundo no deja que las cosas se calienten demasiado por mucho tiempo. Al día siguiente, faltando solo unas horas para que mi madre llegara. El teléfono fijo sonó. Estaba en la cocina preparando un café, y el sonido estridente del teléfono me hizo sobresaltar. Aló, contesté con el pulso acelerado. Era mi tía Dolores. Tu madre ya llegó a la estación de Santa Justa en Sevilla. Cogió un autobús más temprano. Dijo que se moría de ganas de veros. Me dijo con su voz cantarina habitual. La casa se congeló. Yo estaba en camisón de seda, que él me había quitado a medias la noche anterior. Él, solo en calzoncillos. La cama revuelta, el perfume de él impregnando el aire. Y mi madre volviendo. Menos de 30 minutos. Era una locura. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él con la cara pálida, sus ojos negros fijos en los míos, como si buscara una respuesta imposible. El miedo era palpable en su voz, una emoción que nunca antes le había visto. Ahora descubrimos si el pecado tiene repetición o castigo, respondí con una extraña mezcla de pánico y adrenalina que me recorría. Lo primero que hice fue correr a mi cuarto, recoger todo lo que delataba el crimen y tirarlo en el cesto de la ropa sucia. El camisón, las sábanas de lino arrugadas. Hasta el vaso de agua de la mesita de noche. El aire de la casa estaba impregnado, con olor a amor y adrenalina, y el reloj marcaba menos de 30 minutos hasta que mi madre llegara. «¿Vas a vestirte con otra ropa?», le susurré a él, empujándolo con fuerza hacia el baño. «Y tú vas a fingir que no pasó nada, ¿verdad?». «Exactamente. El arte de la disimulación es una herencia femenina, querido». «Aprende», le dije, casi riendo, una risa nerviosa. Él se vistió en el baño a toda prisa.
mientras yo rociaba ambientador de lavanda por el salón, como quien está exorcizando un espíritu maligno. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Era como si estuviera a punto de cometer un acto insano, solo que en este caso yo era el gatillo. El motivo y el escondite. 15 minutos después, escuché el portón de hierro abrirse. Mi madre llegó con una bolsa del mercado en la mano y un abrazo apretado, de esos que una no merece recibir después de lo que había hecho. Su mirada cansada, su sonrisa amorosa, y yo allí, sonriendo de vuelta con el sabor de un secreto impronunciable atorado en la garganta. «Hola, amor», le dijo a su marido mientras se la abrazaba con una falsa naturalidad digna de un Oscar. Yo observé la escena con un nudo en el estómago, no de culpa, sino de rabia por estar atrapada en una casa donde nadie decía lo que sentía de verdad. Pasamos la tarde en ese teatro incómodo, mi madre contando los cotilleos del viaje, mostrando fotos de mi tía Dolores convaleciente en Málaga, mientras yo fingía prestar atención y él fingía estar tranquilo, pero no lo estaba. Ni yo tampoco. El calor entre nosotros seguía latiendo. Cada vez que él pasaba cerca de mí, en el pasillo, mi piel se erizaba, su olor me perseguía, su mirada me quemaba. Por la noche, la cena fue forzada. Mi madre preparó una sopa de ajo. Y nadie aguantaba sopa en ese ambiente. Él apenas tocó su plato. Yo comí lo justo para no levantar sospechas. «Estás callada, hija», comentó mi madre, observándome con suspicacia. «Tengo cólicos», mentí, aprovechando la excusa para subir a mi cuarto. Solo que él vino detrás minutos después con el pretexto más absurdo del mundo. «Vengo a buscar un cargador», dijo. Entrando sin siquiera llamar a la puerta. Le entregué el bendito cargador sin decir una palabra, pero lo agarré con fuerza cuando él intentó quitármelo de la mano. Su mano rozó la mía y una corriente eléctrica me recorrió. «Necesitamos hablar», susurró, sus ojos suplicantes. «Ahora, aquí», pregunté, mi voz apenas un murmullo. Cerré la puerta lentamente y allí, en ese cuarto, con mi madre en la planta de abajo, viendo su telenovela favorita, El pecado quiso. Repetición. Él me acorraló contra la pared, me besó como quien se despide de una vida y desea otra. Sus manos recorrieron mi cuerpo como si estuvieran mapeando el camino de vuelta a la adicción. El beso se hizo más intenso, sus labios explorando cada rincón de los míos. Una danza prohibida y apasionada. «No puedo fingir», dijo en mi oído, su voz ronca de deseo. Su aliento caliente en mi piel. «Entonces no finjas, pero escóndelo», le respondí con la respiración agitada. «Quiero irme contigo». «¿Y me vas a llevar a dónde?», le pregunté con una mezcla de desafío y anhelo. «A una habitación de motel disfrazada de paraíso». Se rió, pero su risa era nerviosa, teñida de la misma adrenalina que me consumía. «Estoy hablando en serio. Nunca sentí esto por nadie, ni siquiera por tu madre». Silencio. Un silencio que lo dijo todo. Él bajó la cabeza y en ese momento lo entendí. Se había enamorado de verdad. No era solo lujuria, era deseo con sentimiento. Y eso, mi querido, es cuando el juego deja de ser diversión y se convierte en una bomba de tiempo. Él salió del cuarto con el corazón en la mano. Y yo me quedé allí, sentada en el borde de la cama, intentando entender lo que yo misma sentía. En la madrugada, no pude dormir. Fui a la cocina de puntillas. Quería solo un vaso de agua, pero me encontré con él sentado en la terraza, bebiendo cerveza solo. «¿Insomnio?», le pregunté. Mi voz apenas una sombra en la oscuridad. «Culpa», respondió, su mirada perdida en la noche estrellada. Me senté a su lado. El cielo estaba plagado de estrellas, pero dentro de nosotros todo era caos. «¿Y ahora?», me preguntó. «Ahora decidimos si queremos que el mundo explote o si explotamos». En silencio, le dije, mirándolo fijamente. Él me miró con seriedad. «Te amo», me dijo. Aquello me tomó por sorpresa. Me dolió y me calentó al mismo tiempo. «¿Me amas a mí o amas la emoción de amarme?», le desafié, aunque una parte de mí deseaba que fuera verdad. «Te amo a ti. Y quiero vivir esto fuera de esta casa. Sin tener que escondernos, sin tener que mentirle a tu madre», me confesó, su voz cargada de una sinceridad que me desarmó. «¿Estás preparado para que ella te odie?», le pregunté, mi voz suave, casi un susurro. «Ya me odio lo suficiente».
respondió, y el peso de esas palabras cayó sobre nosotros. Nos quedamos en silencio, bebiendo pequeños sorbos de la cerveza tibia hasta que él dijo: «Mañana me voy. Solo necesito saber si vienes conmigo». Respiré hondo. Mi corazón latía más rápido que el segundero del reloj de la sala. «¿Y si no voy?», le pregunté, aunque mi mente ya estaba tomando una decisión. «Yo sigo, pero me dolerá», respondió, su voz apenas un murmullo. «¿Y si voy?». «Volvemos a empezar lejos, de verdad», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desesperación. Me levanté, pasé mis dedos por su hombro y solo dije: «Espérame al final de la calle». Mañana después de comer, y entré sin mirar. Atrás la decisión estaba tomada. El vértigo de la traición me invadía, pero también la emoción de lo desconocido. El día amaneció bochornoso, ese calor pegajoso de Sevilla que se adhiere a la piel y grita que algo está a punto de suceder. Me desperté antes del despertador. Antes de que el sol se asomara del todo por las persianas, incluso antes del arrepentimiento, me miré al espejo, ensayando mi mejor cara de no sé de nada. Esa cara que toda mujer aprende a usar cuando está a punto de cometer una locura con estilo. Mi madre estaba en el patio, tendiendo la ropa con su delantal florel y el pelo recogido, como si el mundo siguiera siendo igual, como si su casa no estuviera a punto de convertirse en un campo minado. Bajé a desayunar, forzando una normalidad que no sentía. Comí pan con tomate y aceite. Bebí zumo de naranja recién exprimido. Sonreí. Cada movimiento estaba milimétricamente calculado para parecer natural, para no levantar sospechas. Él ni apareció. Estaba encerrado en su habitación, organizando la fuga o su fracaso. A las 11:30 me fui a mi cuarto y cerré la puerta. Cogí mi mochila, esa misma que usaba para ir a la universidad, pero esta vez la llené con lo esencial. Un poco de dinero en efectivo, mi móvil, mis auriculares y, sobre todo, una buena dosis de coraje. El resto lo dejé atrás. Incluso la culpa en mis dedos se deslizaron por la pantalla del móvil, dudando por un instante, pero la decisión ya estaba tomada. A las 11:50. Le envié un mensaje a Ricardo. «Ya salgo. Espérame cerca de la parada». Él respondió con un emoji de corazón. Curiosamente cursi para él, pero en ese momento me hizo sonreír. Bajé despacio, con el corazón saliéndose por la boca. Cada escalón crujía bajo mis pies, un eco de mis nervios. Mi madre estaba distraída con su telenovela de la tarde, Pasión de Gavilanes. Sumergida en el drama ajeno. Me acerqué y besé su frente, sintiendo el calor de su piel. «Voy a casa de Leticia, la de los remedios», dije, nombrando a mi mejor amiga, una chica morena y risueña que vivía a unas calles. «Vuelvo más tarde». «Vale, lleva la llave», respondió mi madre, sin apartar la vista de la pantalla. «La llevo», mentí. Mi voz casi inquebrantable. Y me fui. Cada paso mío en la acera era una cuenta regresiva para lo que podía convertirse en el mayor error o en la mejor historia de mi vida. Y yo estaba dispuesta a descubrir cuál de los dos sería. El sol de Sevilla caía a plomo, calentando el asfalto bajo mis sandalias de cuero. Sentía el sudor frío por la espalda. Pero la determinación era más fuerte. Cuando doblé la esquina, él ya estaba allí. Llevaba una gorra que le cubría parte de la cara, una mochila colgada a la espalda y esa misma mirada de siempre, intensa, nerviosa, peligrosa. Vestía unos vaqueros oscuros que se ajustaban a sus piernas musculosas y una camiseta de algodón negra que resaltaba sus hombros anchos. Se notaba que había intentado pasar desapercibido, pero su presencia era magnética. «Creí que no vendrías», dijo, su voz tensa. Pero sus ojos brillaban con alivio. «Nunca he dejado de ir a donde me ha dado la gana», le respondí con un toque de mi habitual descaro. Él extendió su mano, fuerte y protectora. Yo la tomé, sintiendo la calidez que me prometía un futuro incierto, y nos fuimos sin rumbo fijo, sin mapa. Solo con una certeza, la línea que habíamos cruzado no tenía vuelta atrás. La primera noche la pasamos en un hotel de carretera, a las afueras de un pueblo llamado Carmona. Un lugar barato con sábanas ásperas y un aire acondicionado ruidoso que zumbaba sin cesar, pero nada de eso importaba. Nos arrojamos el uno al otro como dos adicciones mal resueltas. Cada toque, cada beso, una confirmación de nuestra decisión. Aquella primera noche fuera de casa fue puro delirio, sin culpa.
sin puertas cerradas con llave, sin miedo a que las escaleras crujieran. Ahora eres mía, susurró él con la voz ronca, pegada a mi cuello. Sus dedos se entrelazaron en mi cabello, tirando suavemente. Ahora soy de quien me lleva donde quiero. Le respondí, mi voz apenas un susurro ahogado por la pasión, y él me llevó. En los días siguientes cambiamos de ciudad, de nombre y de estatus. Nos convertimos en novios en un mundo que no conocía nuestra historia prohibida. Cada motel de carretera era un trozo de libertad. Cada desayuno en la panadería local. Un nuevo sabor a un comienzo. En Jerez de la Frontera paseamos por los viñedos, fingiendo ser turistas. En Cádiz nos perdimos por las estrechas calles del casco antiguo, riendo como adolescentes. Él siempre tenía una mano en mi cintura, un gesto de posesión que me encantaba, y yo me sentía viva más que nunca. Mis ropas eran sencillas. Vestidos ligeros de algodón que dejaban mis hombros al descubierto y sandalias cómodas, pero siempre, con ese toque coqueto, un pañuelo de seda atado al cuello o unos pendientes grandes y llamativos que captaban la luz del sol. Pero claro, demasiada felicidad da alergia. Y la mía comenzó en forma de una llamada. Estábamos en un pequeño pueblo blanco en la sierra de Grazalema, sentados en una terraza tomando un café con vistas a las montañas. Mi móvil vibró en la mesa. Era de mi madre. Miré la pantalla del teléfono y me congelé. Él vio mi expresión y preguntó, ¿vas a contestar? Todavía no he decidido, le dije. Mi voz tensa. ¿Y si ella sabe? Ella se volverá loca. Gritará, querrá meterme en la cárcel, pero no me impedirá, afirmó él con una resolución que me dio fuerzas. Guardé el móvil en el bolso, respiré hondo. En los días siguientes llegaron mensajes de mi tía, de mi abuela, incluso de Leticia, mi amiga, queriendo saber dónde me había metido. La verdad era que estaba viviendo lo que ninguna de ellas se atrevería a vivir. Un amor que comenzó mal. Creció en la sombra y floreció en medio del caos. Sentía la emoción del riesgo, el desafío de lo prohibido. Pero entonces llegó el golpe. Un día, él llegó a la extraña habitación del hotel con una cara diferente, seria, preocupada. Habíamos vuelto a un pequeño pueblo cerca de la costa, buscando un poco de anonimato. La habitación era sencilla, pero tenía un pequeño balcón con vistas al mar. La policía llamó, dijo. Su voz apenas un hilo. Se sentó en el borde de la cama, la cabeza entre las manos. Dijeron que tu madre presentó una denuncia. Me están investigando por secuestro. Mi estómago se hizo una piedra. ¿Cómo que secuestro? Yo vine por voluntad propia. Pero eres su hija y yo soy, ya sabes, su éxito actual, respondió, levantando la vista. Sus ojos, que antes brillaban con deseo, ahora estaban llenos de una mezcla de miedo y frustración. El problema es que el mundo aún no ha entendido eso. Esa noche dormimos poco. Por primera vez vi miedo real en sus ojos. Y me vi a mí misma, adulta de verdad, envuelta en una situación que ya no se podía romantizar. El riesgo era real, las consecuencias inminentes. La fantasía de la fuga se desvanecía ante la dura realidad de Lalo. No éramos solo dos amantes en secreto, éramos dos fugitivos. Y el sueño de una vida juntos en un paraíso remoto comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la amenaza. A la mañana siguiente, tomé una decisión que me quemaba por dentro, pero que sabía que era la única posible. Volví a casa, pero no sola. Fuimos los dos con la cabeza alta, de la mano. Mi madre estaba sentada en el sofá del salón con los ojos hundidos, el rostro pálido y la mirada perdida en la televisión. Llevaba puesta su bata de casa, un jersey de punto gris que le hacía parecer más frágil. Cuando me vio entrar con él, se quedó muda, congelada, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pasando de la sorpresa al dolor y luego a una ira fría que nunca le había visto. Mamá, empecé, pero ella levantó la mano, deteniéndome. No necesitas explicar, dijo, su voz baja, casi inaudible, pero con una fuerza que me atravesó. Solo quería que me lo hubieras dicho antes de hacerme parecer una idiota. Las palabras eran cuchillos, uno a uno. Yo intenté balbucir. Claro que no, me interrumpió, su voz subiendo de volumen. La ira comenzando a aflorar. ¿Por qué? No es para entender, es para aceptar el absurdo. Yo lo amaba a él. Y tú tomaste lo que quedó de mí.
Aquello dolió más que cualquier bofetada, más que cualquier escándalo público. Era el reproche de una madre traicionada, la herida de un amor destruido. Él intentó hablar, dar explicaciones, pero ella no lo dejó. «Sal de mi vida». Los dos, gritó, señalándonos con un dedo tembloroso. «Hagan lo que quieran, pero no me busquen más». Nos fuimos, esta vez sin mochilas, sin planes, sin ilusiones. Las calles de Sevilla nos parecieran frías, extrañas, ajenas. Hoy vivo sola en una ciudad donde nadie sabe mi nombre completo, una pequeña ciudad costera, lejos de Sevilla, donde el anonimato es un consuelo. Él me visita a veces. Otras veces desaparece por semanas, sin previo aviso, sin explicaciones. A veces llega con un ramo de jazmines, otras veces con el olor a tabaco y alcohol. La pasión sigue ahí, un fuego que nos consume, pero que también nos quema. Nos amamos, quizás nos merecemos. Ni siquiera sé. Pero una cosa sí sé, él me esperó para crecer y no esperó nada más. Y yo me dejé llevar por el vértigo, por la transgresión, por esa adrenalina que todavía me corre por las venas. La pregunta que me atormenta, la que se cierne sobre mí cada noche, es ¿hasta cuándo podremos mantener este amor prohibido? ¿Cuándo nos alcanzará el verdadero castigo? Porque el juego aún no ha terminado y presiento que lo peor está por venir.